Irán alerta y alerta además, está Irán. Su poder nuclear no es negociable. Está alerta porque lo quieren destruir y alerta porque está dando quizá ya el último ultimátum de la serie que ha dado para abandonar el acuerdo atómico que firmó con todas las potencias del mundo. Acuerdo nuclear que además se convirtió en la pesadilla de Donald Trump y en un desafío para los europeos, los chinos y los rusos que tendrían que resolver para poder detener la carrera nuclear de Irán. Si no, Irán dará el paso decisivo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde Oriente Medio, donde depende la seguridad y estabilidad del mundo entero hoy, detrás de la razón. Irán está decidido a dar el cuarto paso. Advierte que si los firmantes del acuerdo nuclear, Rusia, Alemania, Francia, China y el Reino Unido, son incapaces de detener las sanciones de Donald Trump, Irán entonces reducirá aún más sus compromisos nucleares. اگر اونها در این فرصت برگردن به تعهداتشون ما میتونیم برگردیم به تعهدات کاملمون و اگر اونها همین مسیر رو ادامه بدن ما گام‌های بعدی رو در این زمینه برخواهیم. ¿En qué consiste el cuarto paso? Aunque es un secreto aún, se cree que Irán extendería su poder y su velocidad de enriquecimiento y activaría sus centrifugadoras más poderosas, las cuales han configurado en los últimos años. Estas son las nuevas centrifugadoras que Irán ha inventado. Pueden enriquecer uranio 10 veces más rápido que las IR-1. Teherán pondrá en marcha pronto centrifugadoras de nueva generación para aumentar sus reservas de uranio enriquecido. Según la Agencia Atómica de Irán, se producen entre 5 y 6 kilogramos de uranio enriquecido al día, lo que significa que se ha restablecido la capacidad previa al acuerdo nuclear. El líder de Irán le dice al mundo que no se preocupen porque su religión, el Islam, no les permite producir bombas nucleares. Irán ha estado sometido a la máxima presión económica de Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, este año la economía de Irán es 90% más pequeña, comparándola al año anterior al que Trump se retirara del acuerdo. ما یک شرایط بسیار سخت و تاریخی اقتصادی و سیاسی و امنیتی رو پشت سر گذاشتیم. به طور قاطعانه میتونیم اعلام کنیم که توطئه‌های آمریکا، استکبار جهانی، صهیونیسم برای آسیب جدی زدن به نظام پایان یافته است. Según Reuters, Trump está preocupado porque los barcos chinos desaparezcan del mapa. Los petroleros chinos desaparecen aparentemente porque apagan su GPS para no ser detectados y poder así comprar petróleo de Irán y evitar así las sanciones de Estados Unidos. روابط ما با روسیه و چین روابط خوبی هست. اونها در حد خودشون تلاش‌های زیادی کردن. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, nunca me cansaré de agradecerle, gracias. Vamos directamente con dos invitados de lujo. Tengo el honor de presentar a mi maestro Fernández Cruz Sequera. Francisco, es un placer tenerte, como tú sabes. Y otro maestro allá en México, Jorge Luis Santa Cruz, periodista. Muchísimas gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Jorge, comienzo contigo. A ver,
Irán está a punto de dar el cuarto paso, que prácticamente será el último en cuestión de los compromisos nucleares. Esto es un ultimátum para todas las potencias del mundo. Explícame, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué guerra de odios, de poder, de necedad, de ideología, incluso de religión, intervino para que pasara todo esto? Por favor. Claro que sí, estimado Roberto, muchas gracias por la oportunidad. Saludos al maestro Francisco. Ha sido una guerra que impuso una ideología imperialista desde finales del siglo XIX, cuando sus principales sabios se reunieron en Basilea, en Suiza, para determinar el calendario de trabajo del sionismo mundial. Esa junta de sabios sionistas estuvo encabezada por Teodoro Herzl. Hace poco más de un siglo, querido Roberto, en plena Primera Guerra Mundial, cuando los frentes estaban estabilizados y las potencias de los imperios centrales amenazaban con desbordar las defensas, sobre todo en Occidente, en Francia, el Reino Unido hizo una doble propuesta para tratar de ganar la guerra. Esa doble propuesta fue, por un lado, a los banqueros, representados sobre todo por la casa Rothschild. A los banqueros Rothschild les dijo: financia nuestra guerra y cuando le ganemos a Alemania, a Austria, Hungría y al Imperio Otomano, te daremos el Medio Oriente, te daremos Palestina para que allí se construya el hogar nacional judío. Por otro lado, la pérfida Albión hizo la propuesta semejante a los árabes que vivían en el Imperio Otomano: súmense a las fuerzas de los aliados de la Triple Entente y cuando termine la guerra les daremos Palestina para que construyan allí su hogar nacional. Unos y otros, banqueros y palestinos, se sumaron a la guerra, derrotaron a los imperios centrales, pero lo que ocurrió después es que a la larga, en 1948, Palestina fue entregada a una minoría que tenía cientos de años de no habitar en esa zona del mundo, y allí se fundó el Estado de Israel. Teodoro Herzl había marcado en 1897 un periodo de medio siglo, de 50 años, para que eso ocurriera. Se tardaron un año más, eso fue en 1948, Roberto. Bien, bueno, pues ya ahí sentaste prácticamente todas las bases para entender lo que está pasando. Francisco, el presidente de Irán explica que es el sionismo, que es Israel y que es Arabia Saudí los que presionaron a Washington, a Donald Trump, para que rompiera el acuerdo con Irán. Yo te pregunto, ¿presionaron u ordenaron? ¿O son tan poderosos para que Washington obedezca? Por favor, Francisco. Me temo que Francisco no me está escuchando. Si podemos arreglar el audio, por favor, Control Room. Muy bien, pues la misma pregunta para ti, Jorge Luis. ¿Son tan poderosos hoy el sionismo, Israel, Arabia Saudí, como para presionar, o más bien está obedeciendo ya, ni siquiera es presión, Washington, por favor? Han sido poderosos. Si nosotros revisamos la agenda sionista y cómo la han acatado los distintos presidentes de los Estados Unidos, veremos que no mentimos. Lo que pasa es que en este instante, estimado Roberto, se vive una particular situación política interna en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu sufrió recientemente una aparatosa derrota electoral. Su partido, el Nacional Sionista, su partido derechista, el Likud, fue incapaz de ganar las elecciones parlamentarias con amplia ventaja y por lo tanto ahora se ve obligado a negociar con la segunda fuerza política. Netanyahu en este momento
carece de la fuerza avasallante que tenía todavía hace 6 meses y que hacía que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente obedeciera a su mínimo deseo. Veamos, por ejemplo, que Trump trasladó la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y que Trump se ha comprometido una y otra vez a garantizar la seguridad de Israel. Pero, ¿cómo podemos afirmar que el debilitamiento de Netanyahu le está quitando fuerza a nivel internacional? De una manera muy sencilla. En días recientes, ustedes aquí en Hispan TV lo han informado de manera muy puntual, se desató la ofensiva del ejército turco contra terroristas kurdos en la frontera que hay entre Turquía y Siria. Esa ofensiva turca coincidió con el retiro de las tropas de los Estados Unidos que habían estado apoyando a los terroristas del Emirato Islámico en Siria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recurrió a Internet para reprochar que Estados Unidos se mantuviera impávido ante esta agresión contra los terroristas turcos. ¿Por qué? ¿Cómo explicarlo? Bueno, porque estos terroristas que operan en la frontera entre Siria y Turquía son bastante útiles para el sionismo a la hora de manipular los conflictos, a la hora de provocar desajustes, situaciones de guerra en el Medio Oriente. Bien. Todavía el principal rabino de Israel, David Lau, también se pronunció porque se apoyara a los terroristas turcos, a los terroristas kurdos. Washington hizo caso omiso. ¿Eso qué quiere decir, estimado Roberto? Que por el momento Trump y su círculo cercano, entre ellos su yerno, Jared Kushner, un hombre que tiene una ideología sionista talmúdica comprobada, consideran que de momento se pueden mover solos sin recurrir al padrinazgo de Netanyahu. El retiro, querido Roberto, de las tropas estadounidenses, el retiro de Siria, pues consolida ¿a quién? La postura del presidente ruso Vladimir Putin y de su aliado, en este caso en Irán, en Siria, que es Irán precisamente. No sé si me expliqué. Bien, gracias Jorge Luis. Ahora sí me escuchas, Francisco. Gracias por estar aquí. Te preguntaba, el presidente Rouhani, el presidente de Irán, explica que el sionismo, que Israel y Arabia Saudí presionaron a Washington para que rompiera el acuerdo nuclear con Irán en mayo del 2018, hace un año, más de un año. Yo te pregunto, Francisco, ¿presionaron u ordenaron o son tan poderosos para que Washington obedezca? Por favor, Francisco. Para que Washington obedezca, por favor. Bueno, lo primero es darte las gracias por tenerme nuevamente en Detrás de la Razón y enviar un saludo a México, a mi compañero de tertulia en este programa de hoy. Lo he dicho muchísimas veces aquí. La cuestión definitoria de lo que un país es o deja de ser es su relación con su minoría judía y la relación con los poderes judíos internacionales. En el caso de Estados Unidos no es un país independiente cuya política exterior se lleve a cabo y se desarrolle en función de los intereses nacionales de Estados Unidos. Estados Unidos es el instrumento, la marioneta del poder judío, de la minoría judía que tiene en su interior. Y esa minoría judía que está, como todos sabemos, en ese famosísimo Wall Street y que es la calle del muro. ¿De qué muro? Del muro del gueto judío. Pues esa minoría, que es la que gobierna Estados Unidos a través de los grupos de presión, a través de los lobbies y de los think tanks, es la que depuso a Obama en aquel momento, la que hizo que el sucesor de Obama fuera un obediente
seguidor de las directrices sionistas y judías de la causa judía en Oriente Medio. Está claro que en este momento Irán es el gran pivote geopolítico de la región, que es imprescindible hacerlo caer por cualquier medio. Por eso Irán está nadando desde hace años entre dos aguas, tratando de evitar permanentemente una situación de debilidad que pueda incitar a la agresión, y por otro lado el desarrollar una política exterior que se puede interpretar como excesivamente agresiva, que pudiera tener el efecto de provocar un nuevo ataque, también como ha ocurrido en el pasado cuando Israel atacó alguna de las centrales nucleares. Pero lo que está claro es que Estados Unidos, desde que Trump es el presidente, se ha convertido en un gallinero. La Casa Blanca es un gallinero en el que los distintos asesores de seguridad, el último idiota que quitaron de en medio, John Bolton, ha demostrado pues ese nivel de agresividad, de desprecio por la paz, de desprecio por las relaciones diplomáticas, por el derecho internacional, y esa política de Estados Unidos está directamente al servicio de Israel y de su otro aliado financiero y energético, Arabia Saudí, a través del cual controlan la OPEP. Lógicamente, la reordenación de todo Oriente Medio pasa por el cumplimiento de la misión milenarista de Israel y también por el cumplimiento de aquellos designios geopolíticos que geopolíticos, como fue Mackinder hace ya casi un siglo, marcaron. Es necesario que esa región, Pentalasia y Irán como pivote, sean desarticulados y avanzar las líneas de Estados Unidos hasta ese punto para bloquear el poder de una Eurasia que pudiera oponerse a la talasocracia de Estados Unidos, a ese poder del mar. A ver, te pregunto esta, Francisco, compleja pregunta, porque incluso estás hablando de un mapa, ¿no? O sea, de controlar y reconfigurar el mapa ya como tal. Yo te pregunto, ¿perdió Estados Unidos en su intento de reconfigurar la zona o sigue beneficiándose porque la violencia y el caos continúa en Oriente Medio? Continúa en Oriente Medio. Tengo clarísimo que en este momento uno de los grandes caballos de batalla de Estados Unidos es Turquía, porque Turquía, un país fiel aliado de la OTAN durante décadas, está comprando material antiaéreo ruso, está entrando en conflicto con Estados Unidos, porque los mismos kurdos que ahora mismo está atacando, el FSB que está atacando Turquía, eran apoyados por Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, lógicamente, el cruce de intereses geopolíticos en la región, por un lado, el Ejército Nacional Sirio de Bashar al-Assad, que es el gobierno legítimo de Siria, por otro lado, los insurrectos y terroristas islamistas, por otro lado, el movimiento kurdo, por otro lado, Turquía, que sabe que una administración turquía viable y asentada en sus fronteras pondría toda la Anatolia oriental boca abajo, por otro lado, Putin, que permanece en este momento patrullando y demostrando el retorno de Rusia a la arena imperial, de una Rusia imperial a la arena geopolítica. Están en una situación verdaderamente explosiva en la que bastaría acercar una cerilla para que todo saliera ardiendo. Pero Irán, y con su política de protección de sus propios intereses y también de los intereses de todos los pueblos que quieren permanecer al margen del poder imperial de Estados Unidos, tiene que entender que el único idioma que entiende Estados Unidos es el que le ha demostrado Corea del Norte con el desarrollo de armamento nuclear. Estados Unidos, desde que Trump es presidente, no ha llevado adelante ninguna negociación exitosa con nadie. Se ha retirado de todos los organismos internacionales, practica el más absoluto unilateralismo, desarrolla la violencia sin límites y es el principal factor de desestabilización de la política internacional a día de hoy, no solamente en Oriente Medio, sino que podría decirse en todo el mundo, patrullando los mares del sur de China, con el cerco a Venezuela, con el bloqueo de Corea del Norte, con la agresión permanente en esa guerra comercial con China, que tendrá o no tendrá sus razones, eso será otra cuestión, pero que genera un nuevo conflicto, con la agresión contra Europa, que ha visto cómo carece de soberanía política porque no ha podido llevar adelante los acuerdos de Viena con Irán. Los países europeos no son soberanos en la medida en
que participan de un sistema financiero internacional controlado por la judería, controlado por los judíos, controlado por los sionistas y bajo los designios de Estados Unidos. Por lo tanto, Trump es la mayor hecatombe que nos podía ocurrir y verdaderamente es un pirómano con una cerilla al lado de un barril de pólvora. Bien, gracias por definirlo así. A ver, Jorge, te voy a hacer esta pregunta con respecto al acuerdo nuclear, porque bueno, al romper el acuerdo nuclear, tal parecería que Donald Trump pues no quiere que Irán tenga tecnología nuclear limpia para centrales nucleares de energía y también para investigación médica. Hay relatos que nos dicen que hace más de 60 años en México, por ahí de 1957, en San Luis Potosí, en México, los científicos mexicanos comenzaron a construir cohetes. La carrera espacial comenzaba en México. Durante años experimentaron lanzando misiles hasta 120 kilómetros de altura, pero de pronto el presidente del PRI, José López Portillo, ordenó cerrar la carrera espacial. Dicen los críticos que fue orden de Estados Unidos porque no quería que su vecino México ni su vecina América Latina estuvieran adelantados tecnológicamente. Te pregunto, ¿es esta misma ideología que estamos viendo? ¿Qué tipo de supremacismo es? ¿Es exclusivo de los republicanos de Estados Unidos? ¿Y por qué los demócratas, al parecer, sí permiten el desarrollo al haber firmado el acuerdo con Irán? Explícame esta ecuación tan enredada, por favor. Bueno, es que no es tan sencillo plantear el problema. En la vertiente sionista, evangélico-sionista de derecha, están perfectamente ubicados, en efecto, los del Partido Republicano y los ultraderechistas. Pero por el otro lado, Roberto, Francisco, amigos, del lado del Partido Demócrata, pululan también fuerzas sionistas vinculadas hacia otros clanes como el de los Rothschild y el de George Soros. Lo que estamos viendo en este momento es cómo el nacional sionismo de Netanyahu está enfrascado en una batalla que podría ser definitoria por el control de Israel y el control de Estados Unidos y el control de Occidente con el globalismo de Rothschild y Soros. Ahora, nótese, y yo quisiera hacer énfasis en esto, cómo el que es el más poderoso hombre del sionismo en el mundo, Henry Kissinger, está jugando una carta que de momento dejó al embajador de Israel en Naciones Unidas con la cara de "what", con la cara de "¿qué pasó?". En Naciones Unidas se está reprochando a Israel que sionismo es racismo. Y Kissinger evadió el tema y está dando a entender que se daría por satisfecho con que hubiera un orden trilateral, un orden tripolar, donde Estados Unidos funja como la potencia en América, donde Rusia tenga su parte importante en Eurasia y China en el lejano oriente. Ahora, en cuanto al asunto de la tecnología, claro que hay exclusivismos. México fue pionero de la aviación hace 100 años. México apuntaba para ser una potencia importante y en el año de 1923 el entonces presidente Álvaro Obregón firmó unos tratados secretos de Bucareli en los que comprometió que México no desarrollaría industria pesada, no desarrollaría fábrica de maquinarias que hagan máquinas durante por lo menos un cuarto de siglo. Así, cuando llegamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegamos prácticamente con las manos vacías. Bien, gracias. Que me parece... Te voy a cortar porque ya nos vamos, Francisco, solamente un pronóstico. ¿Cómo ves el Oriente Medio en 10 años, en 30 años? ¿Qué ves lo que va a pasar? 10 segundos porque te tengo que cortar, perdóname, Francisco. 10 segundos porque te tengo que cortar, perdóname. Te digo lo de siempre: violencia, caos, guerra y muerte. ¿Habrá alguna solución, Francisco?
¿Habrá alguna solución, Francisco? No, no la hay porque es algo absolutamente inexorable la voluntad mesiánica, milenarista de Israel de construir el gran Israel a costa de la sangre de los pueblos que le rodean. Te agradezco mucho, Francisco, un abrazo gigante. Gracias por todas estas palabras que sin duda iluminan, nos iluminan y iluminan a mucha gente. Gracias, Jorge, Francisco, abrazos. Oriente Medio es una olla express, desde Yemen hasta Siria y desde el Golfo Pérsico hasta Turquía. Cualquier movimiento en falso puede provocar una conflagración mundial hoy, en este momento. Todos los intereses de las corporaciones, compañías y gobiernos más poderosos del mundo convergen aquí en una especie de bola de estambre que sabrá Dios cómo se pueda desenredar. El problema ahora es cómo no hacer que no explote. Cuando por un lado Turquía misteriosamente ataca a Siria y por el otro Arabia Saudí deshace Yemen, sin olvidar las pequeñas pero aún más peligrosas guerras intestinas por el poder militar y político que se viven en toda la región. Mañana aquí, la necedad de un nuevo imperio. ¿Cuál es ese nuevo imperio? Nos vemos mañana. Buenas noches.